Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Delgado, soy el cofundador de Datavista. Nosotros somos un medio de comunicación que estamos especializados en periodismo de investigación y de datos, que tenemos 5 años publicando información e investigaciones periodísticas, algunas de ellas basadas en información geográfica, y a lo largo de esta presentación os voy a comentar parte del trabajo que hacemos, la importancia que tiene para nosotros el uso de información geográfica para hacer nuestro trabajo y algunas de las investigaciones que hemos hecho en base a esta información, ¿no? Fijaros, el primer mapa que os muestro, todos estos ejemplos que os voy a mostrar a lo largo de mi presentación, las tenéis disponibles en nuestra página web, que es datavista.com, ¿vale? Este mapa que estáis viendo es un reportaje que hicimos sobre cómo había evolucionado en España el número de personas extranjeras residentes en cada uno de los municipios españoles, ¿no? Nosotros, en este caso, nos fijamos sobre todo en las zonas de la costa, ¿no? Y ve esa diferencia de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, si no sé si estáis viendo bien el mapa, pero la zona de la comarca de la Marina Alta es donde, por ejemplo, mayor porcentaje de extranjeros siempre hay históricamente en España, básicamente asociados a un perfil de británicos de más de 55 años, básicamente personas que vienen de retiro de jubilación a España, y sin embargo, por ejemplo, en el sur de Almería, los municipios del sur de Almería, donde hay también un mayor porcentaje de extranjeros con respecto al total de la población, el perfil es completamente diferente, pues son más, en este caso, lo que sería la franja de la población activa, pues en este caso marroquíes, ¿no? Que están más asociados al sector de la agricultura, ¿no? Por el tema de los invernaderos que hay en esa zona, ¿no? En esta otra reportaje que hicimos, fijaros que el mapa que estáis viendo, que también a nivel de municipio, lo que hicimos fue un cálculo en base a todos los presupuestos de las entidades locales, de los municipios en España, calcular qué porcentaje de todos sus ingresos anuales provenían del IBI, ¿no? Del impuesto sobre bienes de inmuebles, y qué municipios más del 50% de sus ingresos provenían de este impuesto sobre las edificaciones, ¿no? Y fijaros que también, de nuevo, nos fijamos en la costa, ¿no? Como hay municipios que, por ejemplo, veis ahí el detalle, ¿no?, que hemos hecho en la zona de la costa de Castellón, donde hay una serie de municipios donde en este caso, más del 60% de sus ingresos provienen de la construcción, o sea, de los impuestos que pagan las viviendas construidas en esos municipios. Normalmente son municipios muy pequeños donde de repente se crean grandes urbanizaciones y eso tiene un impacto después directo sobre las arcas de esos municipios, ¿no? Esto es otro de los temas que solemos publicar, el tipo de análisis que solemos publicar, investigaciones en Datavista. Fijaros que nosotros la primera investigación que hicimos se llama Playa Burbuja. Es un proyecto que es transmedia, en el sentido de que utilizamos diferentes soportes y formatos para dar a conocer esta investigación. Uno de ellos fue este libro, ¿vale?, que está disponible en nuestra página web. Y básicamente lo que hicimos fue un recorrido por todo el litoral mediterráneo peninsular para ver cómo había quedado. Esto estamos hablando del año 2016, ¿no? Nosotros habíamos recibido algunas pistas, ¿no?, de cómo el sector del ladrillo se estaba reactivando en esta zona, y decidimos hacer un viaje para ver cómo había quedado toda la costa después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Durante 10 años las grúas seguían en muchas obras a medio construir todavía puestas, ¿no?, y ver un poco cómo había quedado todo antes de que el ladrillo volviera y lo cambiara de nuevo, ¿no? Entonces hicimos primero un recorrido en moto por toda la costa para recoger en imágenes cómo había quedado todo, y después decidimos profundizar en cada una de estas historias, investigando sobre cada una de ellas, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, de la situación de Marbella, que ahora os voy a contar algunas cosas, o sobre el Hotel Legrand del Algarrobico, o otras zonas de la costa, ¿no? Este mapa que veis aquí, ¿vale?, es un mapa que hicimos casi a mano, ¿vale? Está basado en el PGO de 2010 del Ayuntamiento de Marbella. Es un PGO que el Supremo anuló en el año 2015, y que básicamente este PGO lo que pretendía la ciudad de Marbella era intentar regularizar la cantidad de viviendas irregulares que hay en la ciudad de Marbella, producto del mandato del partido de Gil, con Jesús Gil.
y después con el resto de alcaldes, ¿no?, del partido. Nosotros calculamos, por ejemplo, que en Marbella actualmente hay más de 38.000 viviendas ilegales. Muchas de estas son las que se querían regular en este PGO, y esto básicamente lo que hicimos fue ir sacando esta información pues de PDF, ¿no?, de este PGO que está en PDF, y poder hacer un tratamiento y un análisis de estos datos basado en esa información. Si alguno de los que nos estáis siguiendo ha hecho este trabajo, verá la dificultad que conlleva, ¿no?, en muchas ocasiones. Y fijaros, estos son datos que están tratados sobre el catastro, ¿no?, sobre los datasets digitales que el catastro publica, y lo que estáis viendo, por ejemplo, en rojo son todas las viviendas construidas durante el mandato del partido Gil, ¿no?, entre 1991 y 2006. Fijaros cómo en la ciudad de Marbella el impacto que tuvo este partido en la construcción en esta ciudad, ¿no? Fijaros que aquí hay mogollón de viviendas, pero fijaros que nosotros he puesto ahí un punto en esta presentación, que es un edificio que se llama Torre Marina, ¿vale? Que es un edificio de GAL de 12 plantas que construyeron a estas vecinas que ve aquí, que se llama Carmen. Es un edificio que está pegado a su terraza a 40 centímetros, ¿no? Le construyeron una vivienda, un piso de 12 plantas, un edificio de 12 plantas pegado a su casa, y ahí sigue, ¿no? Fijaros que nosotros como periodistas no solamente hacemos este trabajo de investigación y de análisis de los datos, sino que después buscamos las historias humanas que hay detrás de toda esta información que he comentado antes. Detrás de estas 38.000 viviendas ilegales, pues hay personas, ¿no? Y algunas de las historias son como la de Carmen Suárez, que a día de hoy, con más de 90 años que tiene, sigue sufriendo las consecuencias de la construcción de un edificio ilegal de 12 plantas pegado a su terraza, con todo lo que le ha conllevado en su vida, ¿no? Otra de las investigaciones que nosotros hemos trabajado, que publicamos en octubre de 2019, y lo publicamos unas horas después, o sea, unas horas antes que se produjera aquel famoso episodio de anoxia en La Laguna. Básicamente es una investigación que estuvimos nosotros primero cuando estábamos trabajando en Playa Burbuja, que empezamos a hacer, y que después dedicamos 9 meses durante 2019 a hacerla. Y curiosamente, el mismo día que publicamos, una hora después, como comentaba, se produjo ese episodio de anoxia, que en realidad las consecuencias de ese episodio son las que nosotros contábamos en esta investigación. Esta investigación, una de las cosas en las que estuvimos trabajando fue con mucha información geográfica, cartográfica, ¿no? Fijaros, este mapa que estáis viendo aquí es un mapa que está basado en información oficial, pero parte de esta información oficial no la hemos podido obtener de fuentes oficiales, ¿vale? Siendo una información que debía estar, por diferentes legislaciones, disponible y accesible para todo el mundo. Lo que estáis viendo, esos puntos negros que estáis viendo sobre el mapa, son donde están todas las captaciones de agua regularizadas, ¿vale?, no ilegales, regularizadas en el campo de Cartagena, que es una de las consecuencias, ¿no?, del impacto que ha tenido la contaminación por nitratos en la laguna, ¿no? Bueno, pues esta información que vi en ese mapa, nos denegaron el acceso a los datos en repetidas ocasiones, y conseguimos, pues gracias a una fuente que nos facilitó esta información, que es una información oficial y que no está disponible ni accesible en ninguna parte, y te deniegan el acceso, siendo una información que debía ser accesible y disponible para todos, ¿no? Y este mapa que veis aquí es un mapa que está dentro de nuestro libro de Playa Burbuja, y que a mí particularmente me gusta mucho, porque lo que intentamos contar aquí es todas las presiones que sufre el Mar Menor, ¿no? Y esto también está basado en información oficial de diferentes fuentes. No sé, yo creo que aquí hay más de una docena de fuentes oficiales para poder hacer este mapa. Básicamente estamos contando, pues, la presión que hay por ejemplo, de las zonas mineras, de las escombreras, de los puertos deportivos, de los invernaderos, las zonas con impactos de nitratos, las áreas protegidas, etc., etc., ¿no? Un poco para que se vea exactamente en qué situación está, ¿no? No solamente, fijaros que parte de los mapas que os he enseñado ahora son mapas que son estáticos y que están en diferentes tipos de productos, ¿no? Pero fijaros, también nosotros trabajamos con información interactiva. Durante las elecciones, las 2 elecciones de
2019 generales, desde abril y desde noviembre, estuvimos trabajando con el Lab de Televisión Española, ayudándoles al tema de análisis y visualización de datos para un especial que se llama Los datos hablan, donde intentábamos contar pues el impacto de las elecciones y un poco la evolución en el tiempo. Este mapa que estáis viendo es el típico mapa de coropletas que se utiliza normalmente para dar resultados electorales. Lo que estáis viendo aquí son partido ganador por municipio. Nosotros le añadimos una componente más, que es la densidad de población, porque claro, este tipo de mapas crean bastantes distorsiones, porque al final parece, si un partido es predominante en muchas zonas que son muy amplias, parece que ha arrasado el país. Normalmente no es así, ¿no? Añadimos esa componente de la densidad de población, pues darle esa variable para ver que, a pesar de que, por ejemplo, en muchas zonas hay un color predominante, en esa zona la densidad de población es menor, por lo cual, aunque haya mayor porcentaje de votos, el número de personas que han votado es menor que en otras que hay mayor densidad, ¿no? O, por ejemplo, este mapa, ¿no?, que se conocen como calle a calle, que en realidad son sesiones censales, ¿no?, que es el nivel administrativo más bajo en el cual podemos trabajar a nivel de resultados electorales. Y lo que hicimos fue una radiografía de 50 historias donde, digamos, los usuarios pueden ir navegando por el mapa y vamos señalando diferentes ciudades de España, donde en cada una de estas secciones censales le contamos una historia, ¿no?, sobre qué ha ocurrido, qué ha pasado en esa zona con los resultados electorales, ¿no? Fijaros que lo que yo estaba comentando antes, uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando trabajamos con mapas de coropletas es el tema de que estamos añadiendo una distorsión a la información, y nosotros como periodistas queremos, en la medida posible, acercarnos lo más posible a la verdad sin grandes distorsiones. Entonces, fijaros que uno de los mapas que hemos utilizado, por ejemplo, para temas electorales, son estos mapas mapas que son hexabinarios, ¿vale? En los cuales, cartogramas, ¿no?, en el cual estamos utilizando un hexágono para darle el mismo superficie a cada una de las provincias, y no que en función del tamaño de una provincia en el mapa aparezca con mayor proporción, simplemente porque tiene mayor territorio, ¿no? De esta manera, digamos, que intentamos periodísticamente quitarnos esa distorsión que tienen los mapas de coropleta, ¿no? Y en este caso, una de las historias que contamos, que es la que estáis viendo aquí, era cuáles eran las provincias que estaban visitando más los candidatos, ¿no?, durante las elecciones, pues a cuál fueron más cada uno de los principales candidatos, de los principales partidos con posibilidades de ganar las elecciones. En el caso que estáis viendo son las de abril del 19. Y fijaros que durante la pandemia, ¿vale?, los mapas pues han tenido un gran impacto en los medios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de Datadista, una de las cosas que hicimos fue hacer mapas que sirvieran desde el punto de vista del servicio público a los ciudadanos, ¿no? En uno de los mapas que estáis viendo, pues básicamente pusimos dónde estaban los puntos de servicio disponibles en toda España para que los diferentes lo que eran profesionales sanitarios, profesionales de transporte, lo que se consideraban trabajadores esenciales durante la crisis, pudieran, por ejemplo, parar una gasolinera donde pudieran dormir, donde pudieran comer durante ese estado de alarma, ¿no? Estos son mapas interactivos que la base de datos sobre la cual trabajamos son datos que publicó Fomento, y sobre ello construimos este tipo de narrativas, ¿no? O, por ejemplo, que creo que es uno de los mapas, ¿no?, que más complejo nos ha supuesto hacerlo, porque conlleva utilizar diferentes niveles administrativos, que es básicamente cómo fue la evolución de la desescalada, que en cada territorio utilizó un límite administrativo diferente. En algunos casos fueron municipios, en otros casos zonas básicas de salud, en otros casos directamente la provincia, y en cada una de las semanas esta información fue variando y fue cambiando incluso los límites dentro de las propias comunidades, ¿no? Entonces, nos conllevó bastante trabajo ir creando cada uno de estos mapas y, sobre todo, no solamente hacerlos estáticos, sino hacerlos interactivos, que el usuario pudiera entrar en nuestra página web y buscar su zona y ver en qué situación estaba, ¿no? O, por ejemplo, estos son más recientes, ¿no?, que es una cosa que se utiliza en Madrid, que son las zonas básicas de salud, pues informando en cada momento en qué situación se encuentra sanitaria, qué zonas básicas de salud tienen restricciones de movilidad, que no, a lo largo de cada una de estas semanas, ¿no?
Fijaros que cuando nosotros trabajamos con estos datos, nuestras fuentes de información son muchas. Agregamos y utilizamos todas las disponibles, ¿no? Pero nos encontramos con un problema importante, que es la falta de formatos accesibles y reutilizables muchas veces para hacer este tipo de trabajo. Fijaros, os pongo, esto es un artículo que podéis, se publicó en el periódico The Guardian, que lo podéis buscar si buscáis el titular, que es cómo el formato PDF, ¿no? El titular es un análisis, si el formato PDF, que es un formato estándar, ¿no?, de publicación de muchos informes, está dañando la democracia. Y esto se basa en que el Banco Mundial hizo un estudio que publicó, por cierto, en PDF también, donde analizaron cuántos de sus informes publicados en los últimos años se había descargado, ¿no? Y descubrieron que el 30% de los informes publicados en PDF por el Banco Mundial no se había descargado nadie en 5 años, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que si nosotros estamos publicando información en un formato que no es accesible, es como si no existiera. Estamos hurtando a la ciudadanía de información, por lo cual, en cierta manera, estamos dañando a la democracia y que los ciudadanos estén mejor informados, porque aquella información que no podemos acceder a ella, aunque esté publicada, porque los formatos en los que están no nos permiten encontrarlo, visualizarlo y trabajar sobre ello, es como si no existieran, ¿no? Lo dejo ahí como reflexión, por si alguien quiere echarle un vistazo, porque fijaros, una de las cosas en las que nosotros trabajamos es, por ejemplo, estos son tablas básicas, ¿no?, del Ministerio de Sanidad con el tema de el número de pruebas diagnósticas realizadas cada semana. En un primer momento estos datos se daban como imagen, por lo cual si nosotros queríamos hacer un simple mapa, ¿no?, de comunidad autónoma, pues necesitábamos de alguna manera poder extraer esos datos, ¿no? A la izquierda tenéis como está como imagen. Después, desde unos meses después, se empezó a publicar como PDF, que también nos conlleva unos procesos de extracción, reelaboración para convertirlo en un formato accesible y utilizable sobre el cual después podamos crear mapas como los que os he enseñado antes, ¿no? Fijaros que, dado este problema que hay con los datos de la COVID, nosotros decidimos desde Datadista, como esa información la estamos trabajando para hacer nuestros propios análisis y nuestras propias investigaciones, publicarlos abiertamente en nuestra cuenta de GitHub, que es una plataforma, para el que no la conozca, para compartir código, y a día de hoy tenemos más de 64 datasets publicados para el seguimiento de la pandemia en España de diferentes límites, diferentes fuentes administrativas, ¿no?, que al final estamos haciendo parte del trabajo que debían hacer las administraciones, ¿no? Nosotros, una de las cosas que estamos más contentos con este trabajo, ¿vale?, es que se está utilizando y se ha utilizado, por ejemplo, para artículos científicos, para dashboards en universidades, para mapas, para otro tipo de productos. Muestro una presentación, tenéis algunos de estos productos basados en estos datos, con algunos artículos científicos, ¿vale? Y fijaros que otro de los problemas que nos encontramos si traemos esta parte de la falta de información en formato accesible o reutilizable a lo que sería la información geográfica, nos encontramos básicamente con dos problemas. Uno, el uso de los servicios WMS, ¿vale?, que el que no lo conozca son servicios donde lo que se ofrece es directamente una imagen sobre un mapa, una posición. Para nosotros hacer algún tipo de análisis sobre esos datos, no solamente la propia visualización, pues nos impide hacer cualquier tipo de trabajo periodístico, por ejemplo, yo qué sé, de cálculo de una densidad de cualquier cosa, es imposible, ¿no?, con ese tipo de servicios. Y últimamente lo que vemos es que es cada vez más utilizado por muchos geoportales diferentes administraciones, ¿no? O otro servicio que es directamente publicar el mapa interactivo, como veis ahí, ¿vale?, sin publicar el dataset asociado a ese mapa, lo que a nosotros como periodistas muchas veces nos ha llevado a tener que hacer un trabajo de scrapping del mapa que está pintando detrás para ver cuál es la fuente de datos de ese mapa interactivo para poderla sacar y poder construir nuestras propias visualizaciones o nuestros propios análisis, ¿no? Al final, ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo debíamos publicarse esa información geográfica? Bueno, yo traigo un ejemplo, ¿no?, del propio portal de datos abierto del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, como muchos de esos datos también se están ofreciendo en formato accesible, reutilizable, en formato GeoJSON, en formato SHP, ¿vale?, en los cuales a nosotros nos permite hacer ese tipo de trabajo y de análisis, más allá de la propia visualización, ¿no? Y esto es una de las cosas que nosotros apostamos más, ¿no?, para que todas las administraciones liberen esta información, este tipo de datos, y nos permitan, por ejemplo, a nosotros como periodistas, como de comunicación, que no solamente estamos haciendo una visualización de los datos, sino un análisis, y sobre esos análisis contamos historias, poder hacer nuestro trabajo, ¿no?
Para el que no lo conozca, el portal de datos del Gobierno, en datos.gov, tienen publicado desde hace un mes y medio, una guía práctica de publicación de datos espaciales que yo creo que todos los responsables que nos estén siguiendo, si no lo conocen, yo les recomiendo que lo echen un vistazo porque cuenta cuáles son los diferentes formatos que hay, un poco esas reglas que estaba yo comentando de publicación, de información, de disponibilidad de estos datos en muchas de las administraciones, sobre todo para publicar información de una manera que nos permita cada vez, digamos, trabajar con datos cada vez más mejores y de mejor calidad, ¿no? Pues si os parece lo dejo aquí y creo que no sé si hay preguntas o... Yo por mí... Gracias, Antonio. Sí, aplausos virtuales son los que se reciben porque sí, estamos pocos aquí en el escenario, en Plaza de la Villa. Sí tenemos una pregunta que hemos recibido, que hay una persona que se interesa por saber qué tecnología utilizáis vosotros para la generación de los mapas. ¿Qué tecnología? Bueno, nosotros básicamente trabajamos con QGIS, ¿vale? Al tema de plataforma de información geográfica. Eso es lo que sería para la parte de análisis de los datos. Después, para publicación, pues trabajamos básicamente con D3 como librería en JavaScript y con algunas librerías de publicación de mapas. Pero en realidad también utilizamos plataformas de terceros como Datagrapper o Floris para la generación de lo que es el mapa interactivo, pero va un poco en función de la historia y también del tiempo. O sea, que si queremos hacer algo pues con un poco más de cariño, tenemos un poco más de tiempo, pues utilizamos tecnología propia, desarrollos propios y si no, si tenemos una noticia que tenemos que publicar ya, pues no nos da tiempo y utilizamos plataformas de terceros. Entonces va un poco en función del proyecto, ¿no? Pero todo lo que hay al alcance lo usamos, básicamente. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por compartir la importancia de la calidad de los datos georreferenciados con nosotros. Es un honor haber podido abrir a todo tipo de público con tu intervención y voy a despedir la sesión plenaria, que es lo que toca. Muchas gracias a todos.